La Pirruteca, por Frida Vázquez y Pirru Love. Muy buenas chidos y chidas, ¿qué tal? Yo soy Pirru Love. Yo soy Frida. Estás aquí en La Pirruteca de nuevo, otra vez en tu sitio de entretenimiento y otra vez con unboxing de una pieza que hacía además un montón de tiempo que Frida que no hacíamos nada. Sí. Así que siempre está bien, yo siempre lo disfruto muchísimo abrir una pieza, en este caso además las Canon 1.6, ya habéis visto la miniatura, una Redman Toys, ¿vale? Que teníamos reservada de Jack, qué maravilla, de Jack Torrance, ¿vale? De esa maravillosa de Shining, ese película descomunal de los 70, ¿no? Que puso desde luego a Jack Nicholson en lo más arriba, que ya venía con... Sí, que además le fue a la perfección ese papel, total, porque parece que fue hecho para él. La verdad que sí, así que os traemos esto, ¿vale? Os estoy enseñando la caja, ya sabéis, Redman Toys, sí. no tiene mucho más. Redman Toys es una marca, pues ya sabéis que hace figuras que no es todo Marvel, no es todo Star Wars, no, hace figuras muy chulas, ya sabéis, el Clean... Por ahí tenemos videos de Clean y de Javier Bardem en No es País para Viejos. Sí, eso sería Dark Toys, pero sí, porque se van reciclando y tal, ¿no? Entonces, esa sería Dark Toys, pero aquí traemos esta Redman Toys fantástica, ¿no? Sí. Que hace a muy buenos precios unos figurones de peliculotes clásicas, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a abrirla como siempre, vamos a unboxearla, a ver qué tal, merece la pena este Jack. Yo creo que sí, vamos a abrirlo, vente con nosotros que nos podemos dejar. Sí, vamos a ver. Bueno amigos, pues ya la tenemos aquí, vamos a abrirla, la cajita como os hemos mostrado antes, Jam Toys, Redman Toys de Jack, RM049, Jack. Y vamos a ver qué trae aquí, ¿vale? Nosotros la hemos inspeccionado muy por encima para ver que todo estaba bien, pero pues bueno, quiero mostrárselas y aquí abre y ya aquí te encuentras, ¿no? Ante esta toma dices, joder, esto promete, ¿no? Un montón de accesorios, ahora enseñamos todo bien, aquí se ve la máquina de escribir, la botella, el tabaco, las manos, el hacha, todo esto que veis aquí, desde luego que tiene una pinta bárbara, ¿vale? Cuando quitamos esta primera capa, que sale toda de espuma, de poliespuma, aquí ya se intuye también algo potente, ¿vale? Aquí ya se ve a Jack, de un primer vistazo se ve bien, luego vamos a ver qué trae, así que como siempre vamos a ir sacando todos los accesorios con la figura y os mostramos en detalle los accesorios de este Jack. Bueno, pues aquí está este montón de accesorios, este batiburrillo que tenemos encima de la mesa y me mola porque cuando marcas de, pues bueno, CD, que no tiene licencia, te traen un montón de accesorios, pues creo que está muy bien. Además, lastimosamente, ¿no? Como nos pasó con la figura de Rorschach, muchos accesorios, a no ser que te hagas un diorama, que puede ser, se van a quedar en la caja. Frida, por favor, enséñanos y empieza arrancando este primer accesorio. Sí, aquí está esta máquina de escribir, que creo que va guapa, así. Yo no sé si va así o va así. Ahí está. Qué Creo que va guapada. así. Además y entonces trae sus papelitos aquí como para ponerle esto que escribe cuando ya se le va la cabeza a Jack. ¿No? La puedes poner ahí, ¿no? La puedes poner así, imagino. Sí. Y luego trae estos que son como pósters de la película y trae también como la frase esa escrita en máquina de escribir. Qué guapa, ¿Entonces ves? Así que está bastante está guapísima. Y muéstranos qué más ves por ahí. Más por aquí yo creo que hay que empezar ya con su mítica hacha, fijaros. Además un hacha que pesa un montón, que esto es de metal, que veáis.
menos en la mesa, porque esto hace daño, es de metal, está muy bien. Es verdad que el pintado se ve muy normal, es una hacha que parece recién sacada de fábrica, no tiene ningún desgaste ni nada. Esto a lo mejor se le podría dar una manita aquí a hacer algo, ¿no? Ahora que estamos customizando ciertas cositas, ¿no? Habría que ver la peli, porque si no mal recuerdo, creo que esta hacha era nueva. ¿Sí? Pues ya no me acuerdo. ¿No? Que la saca como de no sé, había que revisar. Puede ser, pero bueno, es verdad que es de metal, que está muy guay. Esto es un punto porque podían haber hecho aquí algo así de este material Warry Page, pero se han currado un hacha que está muy guay. Más por aquí. Más, algo que Pirru ya dejó afortunadamente. Los cigarritos. Y luego viene su cigarrito individual. Qué guapo. Imagino cuando está en la máquina de escribir, que también se ve que está fumando. ¿Y qué más tenemos por aquí? A ver, niño. La mitiquísima botella de Jack Daniels con su vasito, que va a ser imposible no ponerla, desde luego, por lo menos en una mano, la botellita de Jack Daniels, que está genial, con el vaso también muy chulo, ¿vale? Aquí lo veis. Y bueno, otro clasicazo. Sí. Manos, muchas manos. Sí. Bueno, 2 pares. 2 pares. Aquí están, para ponerle los accesorios. Imagino que esto es para el hacha, para que esté con el vaso, con el cigarro. Sí, de todo un poco. No son tan malas como las de Redman, toys del Clint Eastwood, que el Harry sucio, que tenéis por ahí la reseña. No son ese tipo de manos tan maluchas, pero tampoco, evidentemente, es una mano de un Hot Toys, ¿no? Pero bueno, se agradece que no sean tan malas como las de esa, que ahí lo apañamos con unas manos que teníamos por ahí mejores. ¿Tienen mejor calidad? Sí, la verdad que sí. Y luego la basecita para poner aquí ya con la mítica alfombra del hotel. Fantástico también. Ahí está. Jack. Y vamos a ese momento, Frida, que tanto nos gusta, quitar ese plastiquito de la cabeza. Aquí lo tenemos. Aquí sacamos al Jack. Para mí es el momento cumbre, ¿no? De una figura. Quitar el plastiquito, es que da como un gustito. Mira. ¡Qué guay! Sí, señor. Aquí tenemos a Jack Nicholson. Qué guapo, ¿eh? Sí. ¿Cómo veis este esculpido? ¿Cómo ves este esculpido? ¿Y cómo lo estáis viendo ustedes, no? Contadme un poquito, ¿no? A mí... ahí la expresión de cabrón, ¿eh? Un poco de no llegar a ese punto, ¿no? De decir, no, ya se me ha ido la pinza al todo, pero empezar ya, ¿no? Sí, ahí ya había aceptado un poco la locura. Porque al principio se resistía y aquí ya es cara de ya. Aquí ya es cara de cabronazo total. Vámonos todos. Mola. Está bonito. Mola y mucho. La ropa está bien. La ropa está bien, sobre todo muchísimo a vista, ¿no? A vista es una ropa que le queda perfecta, ¿eh? Como estáis viendo, no le sobra nada, el pantalón va perfecto, la camisa, eso está bien, no le queda grande nada, ni pequeño, eso está guay. Las botas, el cinturón se ve bien, esta de pana, ¿no? Es como panilla, ¿no? Quiere imitar. Sí. La tela de pana está muy bien. En la camisa también, o sea, va todo muy bien. El problema yo creo que es un poco la calidad, ¿no? Porque esto parece chándal, ¿no? No es el típico vaquero que de Daft Toys o de estas marcas. Pero tampoco es que se note mucho en apariencia. Va a lucir súper bien. Sí, yo a creo menos que te acerques a tocarlo. Sí, yo creo que este pantalón luce mejor que por ejemplo el pantalón de Terminator, eso es, que era un poquito. Pero no es un material, no es un pantalón vaquero en escala 1.6 de calidad, ¿no? No es aquí una que digas tú, pues mira, esto es... No, pero es verdad que en apariencia se ve bien, ¿no? Sí, la verdad está bien. Se ve muy bien. Fallo, el de siempre, ¿no? El cuello. En este tipo de figuras,
como nos pasó, yo creo que con cuál nos pasó, Javier con Javier Bardem de Dark Toys, que tienes que inclinarlo un poquito, subirle de la camisa, porque la verdad es que la diferencia es sangrante, ¿no? Fijaros esto sangra a los ojos de un coleccionista, que tenga eso. La verdad que lo podían o meter un poquito más, igualar el color, igualar el color, o que no sé, pero esto es sangrante, la verdad. Entonces esto evidentemente tienes que subirle la camisa, aquí bien, bajarle la cabeza, así, por ejemplo, que no se note ahí, por ejemplo, fijaros ya ahí, perfecto, ¿no? Pero hay que tener cuidado que no se vea aquí todo el panorama, ¿no? Se me está ocurriendo un diorama que ahora que estás pintando puedes poner una madera. Pintando, entre paréntesis, guardeando. Bueno, que rompas la madera y le sacas la cabeza así. Sí, como en esa escena. Los hay, ahí. Nosotros conocemos a mucha gente que son unos cracks con esto. En fin, vamos a darle para que veáis un poquito más aquí. Esta cosa sangrante que se ve ahí, a ver cómo la podemos poner. Está bien, en su conjunto, sí. a mí me mola un montón, la verdad. Yo la veo y digo, oh, joder, qué buena. Es un personaje muy mítico. Muy mítico, eso sobre todo también. Sí. Es que aquí está espectacular. ¿Sabías que buen pintado? De Shining, El Resplandor, la hizo ay, sí, se me fue en este momento, el director, mitiquísimo de la peli. ¿Coppola? No. No. Kubrick. Eso, Stanley Kubrick, por Dios, madre mía, lo cinéfilo. La hizo y en su momento en taquilla fue mal. Luego la sacaron como en videocinta, estos blockbusters. En VHS. Esos. Y bueno, y en ese tiempo beta, claro. Y le fue muy bien, como que la revisionó la gente y dijo, está buena. Y luego ya se volvió una película de culto, pero también hay que decir que viene del libro de Stephen King, El Resplandor, y el propio Stephen King dice que dijo en aquel momento que a él no le parecía que se hubiera reflejado la esencia de su libro en la película. Pero ahora ha rebasado la fama del libro o la película y se ha vuelto de culto. Total. Sí, total. Gracias a una actuación legendaria de este señor de Jack Nicholson. Las gemelas, la escena de la sangre. Sí, desde luego, brutal. Las Jack gemelas que las tenemos ahí en casa, está muy guay. Tenemos fotos en la biblioteca en Instagram, creo que sí. De las gemelas, pues no lo sé, creo que sí. Así que bueno, vamos a ver como siempre, pues cómo exponemos este Jack, porque está muy guay, a ver cómo nos queda. Ustedes? Y bueno, pues vamos a ver en pose final, pose de museo, este Jack Nicholson de Redman Toys. Bueno amigos, pues así hemos decidido posarlo. No queríamos desperdiciar ningún accesorio, la verdad. Y decidimos que en un principio Pirru quería ponerle el hacha por un lado, pero está muy pesada, ¿verdad? Sí, quería ponerle, para aprovechar un poco, ¿no? El hacha en esta mano y a lo mejor el Jack Daniel en la otra, o el paquete de tabaco, pero pesa mucho, como es de metal, la parte de arriba, y era complicado ponerle la pose, y yo creo que así queda más intimidante, ¿no? Con las dos en la mano, con esa mirada que tiene la figura, yo creo que hay que ponerla así, yo creo que es como mejor queda, independientemente que es una pena que los accesorios al final queden un poco en otro plano, ¿no? Pero yo creo que la vamos a poner ahí, espero que podamos, que no quede tan mal luego en la vitrina, esto ahí al lado, o así por delante, o unas cosas por aquí y otras por aquí, para que se distribuya un poquito mejor y no aprovechar, pero joder, yo la veo y digo, ¡guau! Qué guapo, ¿no? Tendríamos que crearnos dioramas solo para la máquina de escribir, diorama para la botellita con el... Sí, no, bueno, al final necesitamos 3 casas para hacer todo lo que... Por eso, pues cuesta, ¿no? Igual que nos pasaba con el rosa de fijo, qué pena que tengamos un esculpido de este actor metido en una caja. Pues aquí, pues bueno, de momento no tenemos nada, todo va a ir fuera, pero bueno, a ver cómo queda. Lo que sí creo que esto mola muchísimo si la ves. Ponedme en comentarios si os gusta, si no. Yo creo que el pintado de la cara me parece magnífico, la verdad.
las arrugas, las líneas de expresión. Me gusta mucho el pintado para ya digo, calidad-precio. Ya tenemos dos Jack Nicholson en la vitrina. Sí. El Joker y este. Qué bueno, qué bueno. La verdad que muy contento, merece la pena, la verdad merece muchísimo la pena estar en Mantois de Jack, de la película del Resplandor. Hay más versiones creo que hay otros dos versiones más de Jack, creo que más caras. Está muy bien, ya tenía como 1 año y pico que no salían, porque estas marcas, estas de Mantois, pues sacan y sacan, pero hasta que salen realmente al mercado, pues es un poco complicado. Así que bueno, no sé, Frida, ¿qué te parece? Me encanta, conclusiones. La verdad. Estoy viendo que tenemos aquí un Funko que tiene más o menos la misma actitud con el hacha. De Jack Torrance también. Sí, es verdad. y bueno, a mí me gustaba mucho en Funko porque me gusta mucho esta actuación. Sí. Y ahora tenerla así más real es como wow. Y también otra cosa, no sé si la máquina está bien. Escríbanos en comentarios si creen que va de otra forma. A lo mejor va al revés. A lo mejor puede ser. Pero me encanta. Creo que va a quedar genial. Queda guapísimo. En la colección. Queda guapísimo este Jack Torrance del Resplandor. Y nada, pues poco más, gente. Aquí está, pues acaba de llegar, ha salido ya en España esta figura. Y bueno, pues creo que merece la pena. Si os podéis hacer con ella, desde luego Redman pues tendrá sus cosas, sus fallitos, su cuerpo pochito, un cuerpo muy normalito, su ropa, pero te siguen sacando cosas que las primeras marcas pues no son capaces de sacar, ¿no? Parece que solo están centrados en Marvel, en Star Wars, que oye, son brutales también, pero bueno, nosotros somos unos enamorados del cine clásico y bueno, pues había que tener este Jack Torrance que es fantástico. Así que nos despedimos, Frida. Qué bueno. Gracias. Volver otra vez a estos lares, a unboxear y bueno, pues como siempre disfrutamos mucho de la figura. Ahora la vamos a dejar aquí en el salón, nosotros somos así, la dejamos, la exponemos, la paladeamos, la saboreamos. Veremos la peli, veremos la peli otra vez. Sí, si y la disfrutamos mucho y luego ya la mandamos ahí a exhibición. Así que pues nada, un placer. Like si les gustó y si nos quieren dejar comentario, adelante. Adiós. Gracias.